mañana con 58 minutos, 6:58. Amables televidentes de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a hoy martes 14 de julio del 2020. ¿Cuántos casos contagiados hay en el Ecuador? ¿Cuántos hay en el país? Según datos oficiales proporcionados por el COE Nacional y por el Ministerio de Salud Pública, 68.459 contagios y un total de 5.063 personas fallecidas. Otro dato importante, 944 pacientes en promedio están hospitalizados por COVID-19 en el país. Así es, y un total ya de 13 millones de contagiados a nivel mundial. Así están las cosas con relación a la pandemia del COVID-19 en el planeta. Amables televidentes, esta emisión informativa no estaría completa sin la gratísima compañía de Mayra Montaño y Jorge Salazar, mis apreciados colegas y amigos con quienes tengo el privilegio de informar cada mañana. Compañeros, siempre es un gusto compartir con ustedes. El gusto es compartido, mi querida Luisa, y eres bienvenida siempre. Gracias. Lo propio de parte mía, Luisa. Buenos días, bendiciones. Buenos días. ¿Qué les parece si arrancamos y lo hacemos con esta información? Una bebé recién nacida que fue abandonada días atrás en una quebrada en el sector de Pintac, en Quito, recibió el alta médica y fue entregada a una casa hogar. La pequeña fue registrada con el nombre de Esperanza. En el personal médico del Hospital Vaca Ortiz hubo sentimientos encontrados. Los encargados de la recuperación de la recién nacida, abandonada en una quebrada del sector de Pintac, se encariñaron con la pequeña, pero llegó la hora, luego de permanecer varios días en observación y gozar de buena salud, tenía que emigrar en busca de su nuevo hogar. Tenemos en la actualidad una investigación en curso para tratar de determinar cuáles son sus padres biológicos. En caso de no llegar a esclarecer quiénes son estas personas, inmediatamente la niña ingresa en un proceso de adoptabilidad. Por sus ganas de vencer las adversidades, le registraron con el nombre de Esperanza. La infante salió en brazos de un agente de la DINAPEN. Afuera todo estaba coordinado. Personal del hogar de acogida, a donde tenía que llegar, le esperaba, así como su cuna. Nunca más un saco de yute será parte de su pañalera. Mi mujer me dijo que sale el llanto de un bebé. Estábamos juntos con unos 2 perros, con los perros que nos alertaron y nos llevaron al lugar de donde le encontramos a la nena. La niña quedó ingresada con buen estado de salud. La pequeña Esperanza dio negativo a las pruebas de COVID y VIH. Eso quiere decir que es una luchadora, inocente a los problemas de los grandes. La pequeña se convierte en un símbolo de vida. Este lugar tiene como misión fundamental su protección, su cuidado y darle una figura de hogar. Es uno de los derechos que le ha sido negada a la niña. De sus padres o madre nada se sabe. Lo que alegra el corazón es saber que la pequeña Esperanza venció todas las adversidades. En Quito informó Iván Casamen. 7 de la mañana con 1 minuto, Mayra, Jorge y amables televidentes. Noticias como estas nos congratulan y nos llenan, así como el nombre de la niña, de esperanza en días mejores. Miren ustedes cómo luego de que esta tierna criatura había sido abandonada, pudo ser rescatada por gente de buen corazón, que finalmente tras rescatarla da parte a las autoridades, la niña es atendida, logran estabilizarla, se salva y es por eso que es llamada esperanza, porque es una esperanza de vida, de tiempos mejores, y nada mejor que esas noticias positivas con las cuales arrancar este espacio informativo de la primera emisión en medio de situaciones tan duras y adversas que está viviendo no solamente el Ecuador, sino el mundo entero. Quiera Dios que encuentre un hogar, porque ha sido llevada a una casa hogar, quienes puedan adoptarla y brindarle todas las garantías y una buena calidad de vida. Así es, y el nombre de Esperanza tiene un sentido, tiene un significado. Y si le pusieron el nombre Esperanza a esta guerrera, pequeña pero guerrera, que vino a este mundo a luchar por su vida, desde que abrió la luz, abrió sus ojos, es una muestra de que la esperanza nunca muere. Bien por esta criatura y que encuentre un hogar que le dé cariño, le dé protección y le haga sentir eso. La esperanza de la vida y la luz de un pueblo que quiere continuar
y buscar mejores días. En la nota, felicitaciones a esta niña. En la nota el oficial de policía decía que estaban buscando a la madre. Personalmente a mí no me cuadra aquello. Sé que cumplen un protocolo que forma parte del procedimiento a seguir, buscar a la madre para entregarla. Pero si ya la abandonó, ¿qué nos garantiza que no lo volverá a hacer? Yo no la buscaría. Es decir, son los protocolos, pero nosotros como seres humanos somos personas de carne y hueso y también tenemos nuestra forma de pensar. Yo comparto con Jorgito, yo no la buscaría porque... Pero es que la están buscando compañeros porque eso está sancionado y penado por ley. Si es por eso la hacen. Así es. Debe ser por eso que la buscan, porque imagínate tú, si hay sanción para quien maltrata a un animal, el Estado también establece legalmente normas y sanciones para aquel padre o madre que abandona a una criatura indefensa. Bueno, de todas maneras, hay un juez divino que la castiga. En esa justicia divina. No se escapa. No te escapas de esa justicia. Bueno, continuamos informando. Tenemos exactamente las 7 de la mañana con 4 minutos. Desde el inicio del semáforo amarillo hasta la fecha, en Quito se han registrado casi 6.000 casos de coronavirus y los fallecidos se han duplicado. Expertos señalan que estas cifras reflejan el relajamiento de los ciudadanos y el irrespeto a las medidas de bioseguridad. Veamos. Estamos en casa. Fiestas clandestinas, aglomeración de personas en plazas, calles, mercados y buses, ventas ambulantes por doquier, hospitales públicos y privados colapsados e irrespeto de medidas, principalmente el distanciamiento social, han sido titulares en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Y es que los casos de COVID-19 en Quito han crecido de una forma alarmante. En los casi 3 meses de confinamiento, desde el 17 de marzo hasta el 3 de junio, día en que arrancó el semáforo amarillo, se reportaron 3.842 contagios con 305 fallecidos. Desde esa fecha hasta este lunes 13 de julio, poco más de un mes, ese número prácticamente está por triplicarse, 9.677 con 583 fallecidos. Para el epidemiólogo Daniel Simancas, la única explicación que le encuentra a este comportamiento es la irresponsabilidad. Pero ya sabíamos que esto podría pasar. Si tú incides en el mensaje a la población y dices que hay cómo reunirse, que ya se va a abrir el fútbol, que no se suspende la venta de licor, ¿qué estás diciéndole a la población? Entonces, la población es irresponsable, sí, pero hay una autoridad que tiene que velar por las personas que sí estamos haciendo bien las cosas. Señala que la curva de contagios empezó a crecer rápidamente a inicios de este mes. Para el 1 de julio se contabilizaron 7.253 contagiados, es decir, en tan solo 2 semanas aumentaron 2.424 positivos. La primera semana de julio hubo un incremento muy grande de casos, 700 casos por día. ¿Qué pasó? Salieron los empleados públicos, se relajaron mucho más las medidas. Con ello coincide Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, para quien las medidas adoptadas sin el control respectivo han hecho que se baje la guardia para que el virus empiece a ganar otra batalla. Le estamos dando una idea de relajamiento y entonces la gente obviamente asume, y todos queremos asumir, volver a nuestra vida normal, pero no se puede. ¿Pero qué hacer ante este panorama? Simanca prefiere no hablar de regresar a un semáforo rojo, pues este sistema ha sufrido muchos cambios, dejándolo con poca credibilidad. Por ello, propone medidas puntuales y urgentes. Incrementar el número de pruebas, aislar a los enfermos, hacer confinamientos selectivos de zonas calientes de contagio. Y a eso precisamente es a lo que le apuesta Carrasco, al confinamiento parcial. Toma como referencia lo que ocurre en Bogotá, Colombia. La ciudad fue dividida en 3 grandes regiones y durante 14 días, una por una, se somete al aislamiento. Esto se podría trasladar a la capital, asegura. Ellos fueron y están en cuarentena 14 días. Las otras 2 están abiertas y toda la gente que puede trabajar y puede hacer cosas están en las otras 2. De esta que está en cuarentena, nadie. Ambos expertos coinciden en que si las autoridades no toman medidas rápidas y urgentes, lo peor para la capital estaría por venir. En Quito informó Adriana Rojas. ¿Saben lo que ocurre, compañeros? Hasta donde sabemos, lo que está pasando es que en al menos
30 barrios importantes de la capital, incluidos centro, norte, sur y también la zona de los valles. La gente está muy confiada, no están respetando el debido distanciamiento y como bien lo decía la nota periodística, en Colombia, su capital, Bogotá y también en Medellín, la situación ha llegado a tal extremo que las UCIs, unidades de cuidados intensivos de los centros hospitalarios de la capital colombiana y de Medellín, otra importante ciudad de este hermano país, están rozando el 90% de ocupación. Es por ello que han debido volver a una cuarentena estricta y es lo que se quiere evitar ocurra en el país, particularmente en la capital y por supuesto, Dios no lo permita, aquí en Guayaquil. Desgraciadamente las cifras y la realidad nos afloja y nos lanza un mensaje, una voz de alerta, una alarma que muchos no lo queremos ver y nos están presentando esto. Y es hora de que tomemos conciencia de que nuestra vida es importante. Y hay muchos, si usted no se quiere, mijito, si usted no quiere su vida, deje que los demás sí quieren vivir, déjelos que vivan. Al menos por los niños, por los jóvenes que están empezando a vivir. Algunos que dicen, ya estoy viejo, ya no quiero vivir. Mijito, si usted ya está viejo y no quiere vivir, ¿qué hace aquí? Entendemos que por la crisis económica... Quitándonos el oxígeno. Por la crisis económica muchos necesitan Háganos trabajar. un favor y desaparezca, pues. Pero hay que hacerlo en apego o cumpliendo las medidas de bioseguridad. Cambiamos de tema. Ahora les contamos que el Consejo de la Judicatura trabaja en una investigación para determinar si servidores judiciales habrían hecho mal uso de carnet de discapacidad. En el informe preliminar del Departamento de Transparencia se hallaron varias inconsistencias. Tras varias semanas de investigación, el Departamento de Transparencia del Consejo de la Judicatura emitió un informe preliminar al Pleno del organismo sobre los funcionarios de justicia que presuntamente obtuvieron un carnet de discapacidad de forma fraudulenta. A escala nacional, 437 servidores tienen el documento, de ellos 98 son jueces y 16 notarios. Hay que diferenciar entre quienes, con justo derecho, han obtenido su carnet frente a quienes posiblemente pudieron haber obtenido ese carnet de manera fraudulenta. Según el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, en el informe preliminar se halló algunas inconsistencias. Por ejemplo, 23 jueces no han registrado el porcentaje de discapacidad, otros 46 tienen entre el 40 y el 80% y solo un juez presenta el 100% de discapacidad. Tenemos que esperar el informe de transparencia, inclusive con un 100% de discapacidad. Eso tendrá que verificarse. Otro tema que llama la atención es que de los 98 jueces, 10 no registran el tipo de discapacidad y los carnés de 20 no cuentan con la fecha de expedición. El director de transparencia tiene que presentar un informe, es decir, con documentos de soporte de sus conclusiones y de sus recomendaciones. Los carnés de discapacidad fueron obtenidos desde el 2012 hasta el 2020. El vocal recalca que no se puede generalizar, pero que los casos que se registren irregularidades habrá sanciones administrativas y penales. Ratificar la inocencia, si así corresponde, o aplicar la sanción a una infracción gravísima cuya consecuencia es la destitución del cargo del servidor. Ante esto, el Consejo de la Judicatura proporcionará información al Servicio Nacional de Aduana para establecer si los jueces habrían importado vehículos haciendo mal uso del carnet de discapacidad. Informó Priscila Cadena. Y más información judicial, escuche con atención, la Fiscalía General del Estado pidió la vinculación del asambleísta Eliseo Azuero a la investigación por presunta delincuencia organizada en torno a la adjudicación de obra pública, en el que también está involucrado el ex legislador Daniel Mendoza. La audiencia de formulación de cargos será el 17 de julio. Esperemos que... Inició la semana y el legislador Eliseo Azuero rindió su testimonio vía telemática este lunes dentro del proceso por presunta delincuencia organizada, en el que se investiga al ex legislador Daniel Mendoza y a varias personas más, vinculadas en presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en Manabí.
Sin embargo, pasaron varias horas y mediante su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado pidió vincular al legislador Azuero a la instrucción por delincuencia organizada que se sigue contra Mendoza y otras 12 personas más. Además, el Twitter indica que la audiencia de formulación de cargos será el viernes 17 de julio en la Corte Nacional de Justicia. Tratamos entonces de comunicarnos con el legislador Azuero. Sin embargo, mediante una llamada telefónica se nos indicó que no se pronunciará sobre el tema. Y es que Fiscalía investiga un audio donde se revelarían conversaciones entre Mendoza y Azuero. Además, se ha solicitado informes periciales de audio y video, así como el cotejamiento de voces, tanto de Mendoza como de Azuero. Fue el legislador Mendoza, el detenido en Manabí, acusado por la Fiscalía de Delincuencia Organizada en torno a la construcción fallida del Hospital de Pedernales. Pero esta vez, los ojos de la investigación también se centran en otro legislador, pero esta vez del Badí. Informó Marilyn Jaramillo. 7 de la mañana con 19 minutos. Gracias, mil gracias por preferirnos y continuar con nosotros en este humilde trabajo que realizamos todos los días. Gracias por preferirnos, gracias por aceptar en su hogar, pues, y abrirnos las puertas, obviamente, de su corazón. Nos sentimos privilegiados. El hombre que fue linchado por una multitud tras haber sido acusado de haber violado a una menor de 12 años. Pero ante la corpulencia del acusado no tuvo oportunidad alguna. Le encuentran al interior del domicilio con la niña sin las prendas de vestir. Entonces por eso estamos presumiendo que hubo la violación. La noticia de la supuesta violación se regó como pólvora en el populoso barrio de San Roque, centro de la capital. Fue cuestión de minutos para que al acusado le caiga una tormenta de patadas, puñetes, palos, piedras y todo objeto contundente sirvió para golpear al supuesto responsable. Y se le trasladó inmediatamente al Hospital Eugenio Espejo. Ahora están a la espera del alta médica para la audiencia de calificación de flagrancia. Luego de la evaluación médica psicológica, se encuentra ya con sus padres en su domicilio. Las reformas al COIF que entraron en vigencia el pasado 24 de junio son más duras con delitos como violación. Así lo estipula su artículo 171. La pena privativa puede ir una reclusión de 19 a 22 años. La ley es más rígida. De ser encontrado culpable, el implicado tiene que cumplir la sentencia completita tras las rejas. Ya no podrá acceder al beneficio del régimen semiabierto o abierto. Deberá cumplir toda la pena establecida en sentencia. Un hecho que levantó la ira popular en un sector conflictivo del centro de la ciudad. En Quito informó Iván Casamen. Considero que las leyes en este tipo de casos son demasiado frágiles o leves o tenues versus la agresión física, emocional, frente al daño que queda para toda la vida a una persona víctima de violación. Y más aún, Jorge, Mayra y amables televidentes, cuando se trata de una criatura de apenas 12 años de edad. Si una violación es brutal, es terrible para una mujer hecha y derecha, más aún para una criatura, un niño o una niña. Yo sí creo que, como lo informamos a través de este espacio noticioso, debieran adoptarse medidas más duras y drásticas. Penas de 22, 19, 25, 26 años, yo creo que no producen el mismo efecto en aquellos violadores, en aquellos pedófilos que atentan contra la integridad de nuestros niños, como si lo sería una cadena perpetua, así como ha ocurrido y ha sido aprobado en Colombia, compañeros. Está esperando que me la soltara para decírtela. Nuestro vecino ahí de Colombia, que también se siente afectado por monstruos como estos, ya tomaron la decisión y bien aplaudida por la gente, por su gente, que necesita protección de las autoridades. Y nosotros acá, ¿qué estamos esperando? Seguimos metiendo presos a violadores, pedófilos, gente desalmada. ¿Y de qué? Vamos a la nota. ¿No crees, Jorge, que son paños tibios aquellos? Por supuesto, evidentemente, pero ¿sabe dónde la pena es más fuerte? Y claro que no está enmarcado en la ley, donde se aplica el ojo por ojo y diente por diente, en las cárceles. Y eso bueno, es público. De esa tú hiciste esto. No se escapa. Acá te hacemos 7 veces peor. Por 7. Se la multiplican por 7. Sí.
Bien, vamos con otro tema. Por favor, Polito, ¿me ayudan? Los accidentes de tránsito no cesan en Guayaquil. 2 vehículos chocaron en la vía perimetral en el puerto principal. Al parecer, uno de los vehículos sufrió un desperfecto mecánico. A continuación, los detalles. El accidente se produjo en la vía perimetral. 2 automotores evidenciaban el fuerte impacto que se produjo en este inicio de semana. Según versiones de las autoridades de tránsito, uno de los 2 vehículos habría perdido uno de sus neumáticos. No se registraron heridos en el accidente. ATM y OEAT se encontraban en el punto realizando los peritajes respectivos. Tienen ya una idea de lo que ocurrió. Sí, un accidente de tránsito solo con daños materiales. Por causa desconocida, uno de los vehículos pierde el equilibrio, estrellándose con el poste de alumbrado eléctrico, impactando a otro vehículo. ¿Venía de pronto a exceso de velocidad? No se puede determinar hasta el momento si hay exceso de velocidad por cuanto es una vía perimetral, entonces no se puede descartar exceso de velocidad. Según explican las autoridades, los conductores fueron trasladados hasta la fiscalía para dar más detalles de lo que sucedió. Agentes acotan que gracias a uno de los postes de la vía, el hecho no pasó a mayores, pues uno de los vehículos pudo haber invadido el carril en sentido contrario. El perder el neumático puede que haya sido consecuencia de la pérdida de carril. Correcto. ¿Heridos? No, solo daños materiales. El susto por parte. ¿Qué es lo que se va a proceder a hacer ahora? Al momento los compañeros de la agencia de tránsito van a tomar procedimiento, hacer el parte respectivo hacia la fiscalía y llevar los vehículos hacia el centro de atención vehicular. Informó Julio César Saona. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Mayra, Jorge y amables televidentes, es momento de salir una vez más a exteriores para hacer contacto nuevamente con Carlos Julio Gurumendi. Carlos Julio, buenos días de mi parte. Indícanos dónde te encuentras y qué nos reportas a esta hora de la mañana. El país te escucha. Mi querida Luisa, amigos televidentes, muy buenos días. En efecto, estamos en el ingreso de la iglesia La Victoria, ubicado en pleno centro de la ciudad de Guayaquil, donde en estos momentos se está realizando la Eucaristía, tal como lo dispuso el COE cantonal el día de ayer, que los templos católicos pueden dar la misa y lo han hecho a partir de las 7 de la mañana esta iglesia católica. En estos momentos se está dando la hostia a los fieles que han llegado hasta esta iglesia católica. Recordamos que se están tomando todas las medidas de bioseguridad en el ingreso, se ha señalizado el ingreso, se ha tomado la temperatura, se ha colocado gel en las manos y lo importante es que en cada banca hay distanciamiento, en cada banca se ha señalizado, por ejemplo, esta cruz. En una banca solamente pueden entrar 2 personas, no se puede utilizar también los reclinatorios, es indispensable el uso de la mascarilla para poder recibir la Eucaristía aquí en el templo católico. Medidas que sin duda alguna son dispuestas por el COE cantonal y acatadas no solamente por los padres de cada iglesia, sino también por los fieles quienes acuden a orar, a pedir al Padre Nuestro. Esas son las medidas que se están adoptando en la Iglesia Católica, en la misa de lunes a viernes a las 7 en punto de la mañana y a las 18 horas, mientras que el jueves también hay una a las 18 horas con 30 minutos. Medidas y disposiciones que son dadas a conocer por el COE cantonal y que sin duda alguna los fieles también las están acatando. Con esta información, mis queridos compañeros, vamos con Luisa, sí, a los estudios con más de la noticia. Muy buenos días. Buenos días, gracias Carlos Julio, Jorge, Mayra. Vamos a irnos a una pausa, pero solamente una puntualización muy breve. Jorge preguntaba si los templos evangélicos habían abierto o no sus puertas. En lo personal, y me gusta, soy católica, pero también me gusta escuchar los cultos evangélicos, aprendo muchísimo. Los he escuchado y he asistido a ellos de manera virtual. Todavía no sé si están aperturados o no, pero aquello es importante que lo conozcan. 7 con 28 minutos, compañeros. Efectivamente. Así es, está todo dicho, pero permítame ratificarle a Carlos Julio, usted que está revestido de ese poder de Dios, a ver si viene y nos pega un abrazo para que nos contagie de ese amor divino. No, puede contagiar de COVID, que no se puede abrazar, pues, Mayra. Hable serio. Mejor
Ore por nosotros, rece por nosotros. Y les damos un abrazo desde aquí, desde la pantalla. Una pausa y ya regresamos. 7 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33 minutos. Ya regreso con ustedes, gracias, para decirles que ordenan prisión preventiva para el exdirector del hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, y a otras 3 personas y exfuncionarios por el supuesto delito de delincuencia organizada en la compra de insumos médicos con presuntos sobreprecios en el año 2018. La Fiscalía investiga un perjuicio de más de 11 millones de dólares. Veamos. Culminada la audiencia de vinculación en el Complejo Judicial Valdivia, al sur de Guayaquil, la abogada del exdirector del hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, anunció que apeló la resolución sobre su cliente, y esa fue de prisión preventiva para Luis Enrique JZ. El delito que se está investigando es delincuencia organizada, por ende dentro del delito de delincuencia organizada existen roles y función, y no se ha establecido ni la Fiscalía hasta este momento, que ya lleva más de 30 días de instrucción fiscal, ha podido determinar esos roles y función. Además resaltó que mediante otras acciones legales solicitará que el ex titular del Sanatorio de Seguridad Social de Guayaquil pueda comparecer y no lo busquen con boleta de captura. Porque mi patrocinado sufre del corazón y él se encontraba en su casa, se encuentra en su casa, y si es de, él lo ha manifestado claramente que si es de ir a prisión, él lo irá, pero él no va a huir del país. A él y a otros funcionarios, además de representantes de varias casas comerciales, los acusan del supuesto delito de delincuencia organizada por la firma de 18 contratos e insumos médicos con supuesto sobreprecio, que habrían dejado a la institución con un perjuicio, según la Fiscalía, de 11.905.000 dólares. En definitiva son 18 convenios de pago. Dentro de ellos están las órdenes de compra y el segundo perjuicio más de 11 millones de dólares. En la audiencia, el fiscal presentó como elementos de convicción los informes de investigación de la Policía Nacional, también de las contrataciones de la entidad de salud y de personas jurídicas, sin dejar de lado los indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado desde enero a junio del año 2018, informó Charlie Pisa. 7 de la mañana con 35 minutos y ahora le contamos que el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, renunció a su cargo. El funcionario se despidió y dijo haber cumplido con su meta, que es servir a los guayasenses, en especial durante los días más duros de la pandemia. Carlos Julio Gurumendi estuvo en su último evento como gobernador. Se trató de la última ceremonia que presidía Pedro Pablo Duarte como gobernador del Guayas. Este lunes 13 de julio presentó su renuncia irrevocable ante el presidente de la República, resaltando así el trabajo realizado durante su gestión. Yo no soy, y siempre me propuse no ser un gobernador de escritorio, sino más bien de territorio. Me voy con la satisfacción del deber cumplido, es parte también de un desapego al poder. Es importante que los jóvenes que estamos incursionando en política sepamos cuándo tenemos que salir. Y asegura que pese a la situación que ha tenido que enfrentar como representante del Ejecutivo, el tema de la corrupción ha sido uno de los puntos que lo ha combatido de forma frontal. Aún hemos presentado más de 15 denuncias que reposan en la Fiscalía General del Estado precisamente por el mal manejo administrativo de ciertos hospitales de la red pública. Robar es inaceptable. Robar en unas circunstancias donde han muerto personas, donde han habido familias que han lamentado la pérdida de sus familiares, eso es ser miserable y eso hay que combatirlo desde cualquier frente. Y sobre una posible participación en las próximas elecciones, Pedro Pablo Duarte dijo: no voy a ser candidato a la Asamblea Nacional, no me interesa, respeto a los asambleístas, pero no es mi tipo de trabajo. El ex vicepresidente es mi amigo personal de toda la vida, ojalá que tome la decisión de ser candidato a la presidencia, yo creo que el país ganaría mucho. Este fue el último acto presidido por Pedro Pablo Duarte como gobernador de la provincia del Guayas, la entrega de 200 reconocimientos a representantes de la Policía Nacional, específicamente del área de criminalística, quienes estuvieron repartidos en varias áreas haciendo el levantamiento de cadáveres. Brindamos nuestra vida, si fuese necesario, para proteger a la sociedad, como nuestro juramento de servicio lo menciona. El miedo, el temor a lo desconocido, pero sin embargo se hizo cumplir a cabalidad lo que es la misión institucional. Informó Carlos Julio Gurumendi.
Pedro Pablo Duarte es experto en comunicación política y acción social. Su experiencia en la función pública lo llevó a ocupar la gobernación de Guayas en el último año, cuya gestión se circunscribió a la seguridad ciudadana, entrega de títulos de propiedad en Monte Sinaí y la coordinación de la ayuda humanitaria en la actual pandemia. Veamos su perfil. En agosto de 2019 se convirtió en el cuarto gobernador de Guayas en el periodo de Lenín Moreno. Pedro Pablo Duarte llegó al Palacio Provincial diciendo que no sería un funcionario de escritorio. Lo que estamos haciendo es acercar todos los servicios, los programas sociales, educativos, de inclusión social, de crédito. Vamos a visitar todos los cantones. Una de sus primeras propuestas desde el Consejo Provincial de Seguridad fue tajante: prohibir que dos hombres circulen en una moto las 24 horas del día. A partir del 2017, la limitación solo se aplicaba de 19 horas a 4 de la mañana. En base al clamor ciudadano y a los datos estadísticos de la Policía Nacional, en la cual se evidencian de que se han incrementado los robos a bordo de dos personas en una moto. Tras el análisis en la ATM, la Mesa del Acuerdo Nacional por la Seguridad dispuso la ampliación del horario hasta las 7 de la mañana. Para mí es un honor entregárselo en sus manos. Ni un día más de espera. Emprendió luego un plan masivo de entrega de títulos de propiedad en Monte Sinaí. Más de 3.000 documentos a personas que tenían entre 8 y 15 años en los predios. Muy contenta porque tenía miedo de que me saquen porque no tenía ningún papel hasta ahorita que ya me dieron el título. Ya en la pandemia encabezó el COE provincial desde el ECO 911. Coordinó la entrega y formulación de más de 20.000 pruebas inmunológicas. No vamos a determinar cuántos son los contagiados, pero sí una hoja de ruta para poder accionar los planes que estamos haciendo, por ejemplo, de entrega de alimentos. A través del programa Guayas Vive, junto al ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, entregó kits alimenticios y libros para los niños en sectores vulnerables. Hoy estamos haciendo entrega en este sector, son 3.000 familias, 3.000 hogares que están recibiendo alimentos de parte de la Gobernación de la provincia de Guayas. Tras un año en el cargo, Duarte también se despide del gobierno y se conoce asumirá otros desafíos, quizás similares a los expuestos en las primeras dimisiones. Informó Jorge Escobar. A ver información que se genera en América Latina, que se ha convertido en la segunda región del mundo con más muertes por coronavirus tras superar las 144.000 víctimas fatales por COVID-19, solo por detrás de Europa. Mientras tanto, un estudio revela que la inmunidad adquirida por los pacientes tras superar el virus podría desaparecer al cabo de unos pocos meses. Hay otros estudios que difieren de este dato que acabamos de informar. Veamos. Con 144.758 muertos reportados hasta el 13 de julio, América Latina superó el número de decesos por COVID-19 a Estados Unidos y Canadá y se ubica detrás de Europa, que registra 202.505 muertos. Brasil es el país más afectado de la región y el segundo del mundo, con 72.100 fallecidos y más de 1.8 millones de contagios, entre ellos el presidente Jair Bolsonaro, mientras que en México el virus ha causado 35.000 víctimas fatales, situando al país por delante de Italia en número de decesos. En la lista siguen Perú con 11.870 muertes, Chile con 6.979 y Colombia con 5.426 fallecidos. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que no habrá regreso a la normalidad en el futuro previsible y que para lograrlo serán necesarios 3 factores: reducir la mortalidad y suprimir la transmisión, una comunidad empoderada y comprometida que tome medidas individuales para proteger a toda la comunidad y un fuerte liderazgo y comunicación del gobierno. Por otro lado, un equipo de investigadores del King's College de Londres examinó los niveles de anticuerpos de más de 90 pacientes confirmados con el coronavirus y su evolución en el tiempo. Los análisis sanguíneos mostraron que incluso los individuos con síntomas leves producían algún tipo de respuesta inmune al virus. Del grupo estudiado, el 60% de los pacientes dio una respuesta potente en las primeras semanas posteriores a la infección. Sin embargo, después de 3 meses, solo el 16.7% mantenía un alto nivel de anticuerpos neutralizadores del COVID-19 y algunos de ellos ni siquiera tenían una cantidad detectable en la sangre.
Este hallazgo sugiere que las personas podrían reinfectarse en ondas estacionales y que las vacunas pueden no protegerlos por mucho tiempo. Precisamente en Australia se comenzó a probar una vacuna contra el COVID-19 en humanos. Se trata del antivirus creado por la Universidad de Queensland. Las primeras comenzarán en la ciudad de Brisbane y en las próximas semanas 120 voluntarios recibirán las primeras dosis de la vacuna experimental y los investigadores medirán las reacciones durante 12 meses. Se espera que los primeros resultados de las pruebas se publiquen a finales de septiembre, informó Wilber Quiñones. 7 de la mañana con 50 minutos, 7 con 50 minutos. Y un bus de transporte urbano de la línea 42 ardió en llamas la noche de este lunes a la altura de la avenida principal de la ciudadela Los Esteros, al sur de Guayaquil. Tras percatarse de la novedad, los moradores del sector llamaron a la línea de emergencia 911, desde donde se despachó unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que se encargaron de controlar el incidente. Por su parte, personal de la Autoridad de Tránsito Municipal colaboró con el cierre parcial de la vía de forma temporal para evitar otro percance. Y con este incendio que gracias a Dios no pasó a mayores, los invitamos a un corte comercial. Ya venimos en pocos minutos. Continuamos en la primera emisión de la noticia. Gracias por su fiel sintonía. El COE cantonal de Guayaquil tomó varias decisiones para evitar el incremento de los casos de COVID-19. Recordemos que esta ciudad aún se encuentra en semáforo amarillo. Comenzaba la semana y el COE cantonal se reunió para evaluar futuras actividades que se podrán llevar a cabo en la ciudad de Guayaquil. Recordemos que el puerto principal aún mantiene el color de su semáforo en amarillo, pero respecto a retomar las misas en las iglesias, se expresó que se estableció un protocolo en mutuo acuerdo con la Iglesia Católica y están autorizados a sostener sus misas en los horarios adecuados. 30% del aforo, así es. Ante los vuelos nacionales, también el COE cantonal se manifestó. El pasajero que llega sin su prueba de PCR va a tener que ir a aislamiento, por lo menos a un hotel, durante 7 días. A partir del 7º día se hace la prueba. En caso de que sea negativa, entonces continuará su aislamiento en su vivienda. Caso contrario, permanecerá ya hasta cumplir los 14 días. En el tema central, salud, también se siguen tomando estrictos controles en la ciudad. Quieren evitar que un rebrote se dé en la ciudad de Guayaquil. Todo sector tiene una clínica móvil que está captando pacientes o posibles pacientes que tengan la enfermedad para llevar el registro de números, para ver si ese número no se eleva y se mantiene como hasta el momento está sucediendo, se mantiene bastante estable. Pero no necesitamos aflojar la vigilancia ni descuidar la vigilancia, sino fortalecerla. Informó Julio César Saona. La prefecta del Guaya, Susana González, condecoró y nombró embajadora de la provincia a la activista guayaquileña María Gabriela Pacheco, reconocida por su lucha a favor de los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Luego de una caminata de 4 meses desde Miami a Washington y de su labor de activismo, se logró el anuncio del programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Enhorabuena. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Tenemos un directo de esta actividad realizada por la prefecta del Guayas. Una de las cosas cuando leí tu biografía, de la cual me hizo sentir muy orgullosa, que seas guayacense, fue justamente que al igual que los principios que motivaron a Gandhi de caminar kilómetros y kilómetros frente a la presión del gobierno británico, fue también una lucha importante por allá, por los años 60. Pero hoy no es menos diferente de esas épocas. Yo creo que aún las luchas siguen siendo una conquista diaria. Y espero que la lucha de los inmigrantes que nosotros tenemos allá en los Estados Unidos para que nos reconozca nuestra humanidad sea algo que también nos acordemos aquí en Ecuador y en Guayaquil.
7:59. Mayra, Jorge y amables televidentes, de esta manera estamos finalizando la primera emisión de la noticia. Lo que viene es la noticia en la comunidad. Importante que estén muy atentos, pues a las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista en vivo junto a la prefecta del Guayas, doña Susana González, para hablar precisamente de temas inherentes a sus delicadas funciones. Estén muy atentos, compañeros. Gracias, Luisita. Gracias, mi querido Jorito. Que tengan un excelente día. Recuerden que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hugo Gavilanes y Roselena en instantes también se suman junto a Mayra Montaño a la noticia en la comunidad. Bendecido día, pasen bien.